Hay un autor, mis hermanos, que se llama Donald Carson, que escribió un libro que se llama Dios está presente. Y en ese libro, Donald Carson, una de las cosas que dice es que la primera doctrina que fue negada en la historia de la salvación fue la doctrina del juicio. Cuando Satanás dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis. La negación de la doctrina del juicio. Y la razón de esa negación, mis hermanos, es porque si uno niega la realidad de que hay alguien por encima de su cabeza y que va a obrar juicio, entonces uno puede vivir como le plazca y bien le convenga. Y esa idea, mis hermanos, del juicio es algo que nos encontramos en esa sección de Samuel, en ese capítulo 2 de los versículos del 11 al 36. Así que tengan sus Biblias abiertas aquí, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, y los versículos del 11 al 36, y nos vamos a enfrentar, mis hermanos, con la realidad de la doctrina del juicio de Dios, y del juicio que empieza primeramente por la casa de Dios. Fíjense, no podemos perder la línea de lo que estamos viendo en esos estudios de Samuel. Acuérdense, mis hermanos, que el libro de Samuel nos presenta precisamente, como bien ha dicho Joan, este cambio de esta situación de jueces a lo que sería la monarquía, el reino de Dios en medio de su pueblo y el establecimiento del rey que mediará ese reino. Y los 4 primeros capítulos, si recuerdan un poquito, dijimos que estaban construidos sobre una base de cambio, mis hermanos. Como Dios empezará a cambiar las cosas para establecer sus reinos, para establecer su rey. Y vimos en el primer capítulo que Dios en cierta manera va a producir un cambio en la vida de Ana. En el capítulo 2 vimos la oración y el cántico de Ana, donde Ana interpretaba ese cambio que Dios había obrado en su vida, trayendo a Samuel como el acto de la salvación de Dios en ella. Y ese canto de Ana, ese cambio obrado en su vida, que lo interpretaba como esa salvación, nos apuntaba al último cambio y a la salvación final que Dios obraría en los confines de la tierra mediante su ungido, mediante su rey, al final nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, el tema del cambio, mis hermanos, sigue adelante. Y en esta sección que hoy se ha leído aquí, nos vamos a dar cuenta de que Dios anuncia un cambio importante, mis hermanos. Dios anuncia que va a cambiar de manera radical lo que es el orden de la casa y el sacerdocio de Elí. Dios va a acabar de manera radical con Elí, con su sacerdocio, con su casa. Y ese cambio va a ser esencial, mis hermanos, para que pueda continuar esa historia para establecer lo que es el reino y el rey en medio del pueblo. Ahora bien, ese cambio radical, mis hermanos, empieza precisamente con esa idea de juicio. El juicio va a empezar por la casa de Dios en Silo, donde se encontraba el tabernáculo, donde se encontraba el lugar de reunión, donde se iba a adorar a Dios. Y ese cambio con ese juicio, mis hermanos, en todo este capítulo, en toda esta sección, viene contrastado. Por un lado nos vamos a dar cuenta que está Samuel y su familia, la cual va a ser contrastada con Elí y sus hijos. Y nos vamos a dar cuenta de que en ese cambio, la familia, Samuel y su familia, va a incrementarse, mientras que la familia de Elí y sus hijos va a decrecer hasta el punto de que sobre ellos va a haber la sentencia del juicio de Dios, la muerte misma y la desaparición. Así es como ese cambio lo introduce aquí en esos capítulos, en esos versículos del segundo capítulo de Samuel. Y cuando vamos a este capítulo, la sección que se ha leído, hay 3 partes claras, mis hermanos. Fíjense que en la primera parte, los versículos del 11 al 18, se nos va a mostrar lo que es el pecado de los hijos de Elí. Y ahí vamos a ver, mis hermanos, el pecado que nos muestra cómo empieza el juicio por la casa de Dios. Después tenemos la sección del 19, mis hermanos, hasta el 25, que nos va a mostrar la razón que nos muestra por qué empieza el juicio por la casa de Dios. Y la tercera sección, que será del 27 hasta el final del capítulo, nos da la explicación que nos muestra la sentencia final del juicio que empieza por la casa de Dios. Vamos a ver el pecado, vamos a ver la razón y vamos a ver la explicación. Así que vamos a tocar estos 3 puntos, mis hermanos. El primero de ellos, lo que es el pecado que nos muestra cómo empieza
el juicio por la casa de Dios. Y aquí vamos a ver que el pecado fue el pecado de menospreciar el honor debido a Dios. Menospreciaron el honor que era solamente y únicamente para Dios. Fíjense que cuando llegamos a los versículos del 11 al 18, fíjense que empiezan en cierta manera de la misma manera que acaban. En el versículo 11 se nos dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Fíjense que en el versículo 18 vuelve a mencionarse el tema de que Samuel ministraba, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Bueno, esto nos da una sección donde se nos va a mostrar en esa sección el contraste en cómo Samuel ministraba, pero en medio de ella nos vamos a encontrar el gran pecado que los hijos de Elí cometieron delante de Dios. Y en esta sección, en el versículo 11, parece, mis hermanos, que las cosas con la casa de Elcana llegan a su fin. Aunque nos lo vamos a encontrar en lo que son los versículos del 18 al 20, fíjense que parece como si la historia de Elcana se cierra. Y Elcana se volvió a su casa a Ramá. Es como si volviésemos otra vez al capítulo 1, mis hermanos. Vuelven a Ramá. Y aquí la historia de Elcana ya va terminando, mis hermanos. Y va a permanecer lo que es la historia de Samuel. Pero saben, después de esto es significativo que se dice algo de Samuel. Fíjense que se dice, el niño, que se refiere a Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y uno se pregunta aquí, ¿por qué se dice esto de Samuel? ¿Por qué se está diciendo que Samuel, el niño, ministraba delante del sacerdote Elí? Es decir, ministraba y servía a Jehová en Silo. ¿Por qué se está mencionando esto, mis hermanos? Esto es característico que se lo pregunte uno, ¿saben por qué? Por lo que se nos dijo en el capítulo 1 y en el versículo 3. Fíjense en el capítulo 1 lo que aparece ahí, mis hermanos. En el versículo 3 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrendar sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Mis hermanos, los que eran sacerdotes eran los hijos de Elí, Ofni y Fines. Ellos son los que estaban ministrando en la casa de Dios. Ellos son los que se hubiese tenido que mencionar que ministraban delante de Jehová. Pero en ningún momento se menciona esto, sino que se menciona que el que ministraba era Samuel. Y uno se pregunta, ¿por qué esto es así? Bueno, se nos dice eso en el versículo 3, que ellos eran sacerdotes, para que cuando lleguemos a nuestro texto nos preguntemos esto. ¿Por qué se dice que ministraba Samuel y no se dice nada de los hijos de Elí? Si Samuel simplemente era un ayudante de Elí en ese tabernáculo. Si Samuel, podríamos decir, mis hermanos, que era el becario del tabernáculo. Y quizá uno saltaría aquí y dice, bueno, por eso se menciona a Samuel. Porque los becarios son aquellos que hacen todo el trabajo que los demás no quieren hacer. Por eso se menciona, mis hermanos, aquí a Samuel. ¿Y saben qué? Este es el punto. El punto, mis hermanos, es que uno aquí llegue y se pregunte, si Samuel, que era ayudante, estaba ministrando, entonces, ¿qué es lo que hacían aquellos que eran los sacerdotes de Silo? ¿Qué es lo que hacían Ofni y Fineas en la casa de Dios? Mis hermanos, lo que hacían Ofni y Fineas se nos describe del versículo 12 hasta el 17. Se nos va a describir el pecado de esos hijos. Pero antes de esto, se nos describe la identidad de ellos. Fíjense, Samuel ministraba, pero fíjense la identidad de esos dos hijos en el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Literalmente la expresión aquí no es hombres impíos. La expresión literal que aparece aquí es que eran hombres o hijos de Belial, mis hermanos. Y la expresión aquí Belial, cuando vamos al Antiguo Testamento, el término Belial se usaba para referirse a la maldad, a la indignidad. En el Antiguo Testamento no era un nombre propio para Satanás, sino que personificaba en cierta manera las fuerzas del caos, del mal, de la maldad, de la indignidad. Por eso el término o la expresión hijos de Belial hace referencia o se aplica a alguien que era perverso, a alguien que era impío, a alguien que era destructor.
Lo encontramos aquello, sobre todo en el libro de Jueces, que se menciona para lo que es la homosexualidad en el libro de Jueces, y se menciona también para aquellos que lo que hacían era llevar a otros a adorar falsos dioses. Bueno, fíjense que aquí, mis hermanos, se menciona ya la identidad de esos dos. Eran hijos de impiedad, destructores, perversos de Belial. Pero fíjense que se nos da otra identidad, mis hermanos. Fíjense que se nos muestra algo más. Eran hombres impíos, hijos de Belial, y no tenían conocimiento de Jehová. No conocían a Dios. Ahora, cuidado con esa expresión. Aquí la expresión no es que no supiesen que había un Dios. Ellos conocían y sabían que Dios existía. Ellos tenían la teoría correcta, mis hermanos. La teoría la tenían bien. Dios está, Dios existe. Esa expresión de no tenían conocimiento de Dios, ¿saben lo que implica literalmente? Literalmente no es que no supiesen, es que no les importaba Dios para nada. Eran hombres impíos que no les importaba para nada Dios. Que no les importaba para nada lo que era el respeto y la honra que Dios merecía. No les importaba, pasaban totalmente de Dios. Y este, mis hermanos, era el gran problema de Fines y Ofni. Que el no importarle Dios, al no preocuparse del respeto a Dios, al no preocuparse para nada del honor de Dios, al no importarle Dios, mis hermanos, su vida, su ministerio, su servicio en la casa de Dios era un servicio que carecía totalmente de respeto y de honor a Dios. Porque ese ministerio en su vida, mis hermanos, era la manera en cómo ellos tenían que llevar honor, honra y gloria al Dios que ahí por gracia, lo veremos, les había puesto. Y porque habían perdido el interés del honor de Dios, su ministerio fue un ministerio, mis hermanos, que para nada honraba a Dios. Y ¿saben qué, mis hermanos? Esto siempre va a ser así. Cuando se pierde de vista, cuando a uno ya no le importa para nada Dios, cuando a uno no le importa el respeto a Dios y el honor a Dios, esto inmediatamente va a reflejarse, va a verse en una vida, en un ministerio, en un servicio que para nada honra a Dios. En un servicio que va a poder funcionar y vivir de una manera que para nada trae gloria y honra al Dios que a uno ya no le importa. Cuando uno en su trabajo, mis hermanos, deja de importarle en cierta manera lo que es su jefe, va a empezar a trabajar de cualquier manera. Cuando los hijos pierden lo que es el respeto a sus padres, mis hermanos, entonces la vida de esos hijos va a ser una vida vivida de cualquier manera y muchas veces en desobediencia a sus padres. Cuando se pierde y ya no importa el respeto y el honor a Dios, mis hermanos, la teología puede estar muy correcta. La teoría puede ser muy buena, puede estar ahí, pero cuando a uno ya no le importa el honor de Dios, mis hermanos, esto se va a reflejar sí o sí en un ministerio que no va a honrar para nada a Dios. Y esto es lo que pasó con Fineas y Ofni. ¿Quieren verlo? Fíjense, mis hermanos, si seguimos leyendo, ahora se nos muestra cómo esa falta de importancia por Dios y su honor se manifestó en el pecado, en su servicio y en su ministerio, mis hermanos. Porque en cierta manera el pecado, ¿saben lo que es? Una de las afirmaciones rotundas del pecado. Cuando uno peca, mis hermanos, la afirmación que se está haciendo es que Dios no me importa. El honor a Dios no me importa. Y esto es lo que sucede con Fineas y con Ofni. Fíjense, ¿qué es lo que hicieron, mis hermanos? Fíjense, cuando vamos a los versículos del 13 en adelante, se nos muestra el tema de las ofrendas, mis hermanos. Y por ley sabemos, mis hermanos, tanto en Levítico 7, 10, en Números 18, eso no podemos leerlo, que lo que se hacía cuando uno entregaba una ofrenda de paz y un sacrificio, mis hermanos, de paz, lo primero que tenía que hacerse era, en cierta manera, debía cocerse la comida.
Y esa comida que se cocía, mis hermanos, era la comida, la carne que se cocía para que posteriormente esa carne cocida pudiese ser el alimento de aquellos que habían entregado ese sacrificio. Esto es algo que ya vimos en el capítulo 1, cuando el Cana dio ¿qué? Dio parte y porción de comida a Penina y a sus hijos y parte de porción de comida de lo sacrificado a Ana. Por tanto, por ley, mis hermanos, aquellos que ofrecían esos sacrificios de paz, tenía que cocerse la carne y entonces esa carne cocida se repartía entre la familia que había entregado ese sacrificio. Y ahí el sacerdote, mis hermanos, tenía una porción asignada y determinada. Fíjense cuando vamos, mis hermanos, a Levítico, capítulo 10. Vamos a leer este capítulo. El sacerdote tenía una porción asignada. Fíjense los versículos 14 y 15 de Levítico 10. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Números 18 dice exactamente lo mismo. Y la carne de ellos serán tuya, le dice al sacerdote, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Es decir, para el sacerdote, y aquí mis hermanos, yo necesito algunos hermanos, o bien uruguayos o argentinos, ¿ya? Porque yo el tema de lo que es el pecho y la espaldilla derecha, mis hermanos, no sé exactamente dónde queda esto en el animal, ¿ya? Así que pregúntenle o a Gabriel, a Sandra o a María, que ellos sabrán dónde está esto, ¿ya? Pero fíjense que esto era lo asignado, mis hermanos, para el sacerdote. No tenían que pedir nada más. Pero ¿qué nos encontramos aquí? ¿Qué es lo que hacían Fines y Ofni? Fíjense en los versículos 13 y 14. No los vamos a leer para no alargarnos en el tiempo, mis hermanos. Pero aquí el criado de estos sacerdotes iba con una especie, mis hermanos, de tenedor gigante. Y llegaba con un tenedor gigante a la olla donde se estaba cociendo la carne y metía ese tenedor dentro y ¡fua! Lo que saliese de ahí, mis hermanos, eso era para el sacerdote. La ley no decía eso. Ya tienes el pecho, ya tienes la espaldilla derecha, no tienes que ir con el tenedor a meter dentro de la olla y a ver lo que sacas. Pero esto es lo que hacían. Remenaban y a ver lo que salía. Y esto es lo que hacían. Pero hacían más todavía. Fíjense, mis hermanos, que por ley también lo que se determinaba es que lo primero que debía quemarse, mis hermanos, era la grosura, era la grasa. Esto es lo primero que debía quemarse. ¿Por qué? Porque eso era lo que pertenecía a Dios. Eso era la porción dada a Dios. Esa era la porción que primeramente era para Dios y primeramente honraba a Dios. Fíjense en Levítico, mis hermanos. Hay varios textos, bueno, no lo vamos a leer, pero les voy a dar las citas en Levítico 3, los versículos 5, 11, 16. Ahí se repite en más de una ocasión de que la grosura es para Jehová, de que la grosura es para Jehová. Esa era la porción primero para Dios, lo que honraba a Dios, primero lo de Dios. Ahora, ¿qué hacían ellos? Bueno, no solamente llegaban con el tenedor, ¿ya? Sino que fíjense, asimismo, el versículo 15, asimismo, y ese asimismo es, además de esto, además de ir con el tenedor gigante y ponerlo en la olla, dice, además de esto, antes de quemar la grosura, lo que Dios había dicho, primero es la grosura porque le pertenece a él, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Mis hermanos, ¿qué es lo que estaban diciendo? Es decir, la grosura que primero debía quemarse, que le pertenecía a Dios, dice, esto da igual. Primero danos a nosotros carne cruda para que podamos hacernos un buen asadito, ¿ya? Y con la carne que sacamos de la olla y el asadito estamos servidos. Pero ¿qué es lo que estaban diciendo? Fíjense que es profundo, mis hermanos, lo que estaban diciendo aquí Ofni y Fineas, lo que le hacían hacer al criado, porque no lo hacían ellos, ¿ya? Lo que le hacían hacer al criado, mis hermanos. Lo que estaban diciendo primeramente es que primero es nuestra porción. Primero vamos nosotros. Primero vamos nuestros intereses si Dios puede esperar. Y si alguien les decía, no, es que primero se quema lo que le pertenece a Dios, pues esos se enfadaban.
Y daba igual lo que me digas, da igual lo que me pidas, primero es nuestro interés, ese es nuestro sacerdocio, ese es nuestro ministerio y va primero lo nuestro. Y cuando se les decía que no, aquellos dos niños se enfadaban y tomaban lo que creían que era suyo, pero que en realidad le pertenecía a Dios, mis hermanos. Eso era terrible. ¿Saben por qué? Porque estaba quitando lo que debidamente honraba a Dios, mis hermanos. Déjenme que les contextualice un poquito esto para que vean la gravedad del asunto. Déjenme que me ponga como ejemplo para que nadie se sienta ofendido. Ahora imagínense, mis hermanos, que después de que se pasa la ofrenda aquí, llego yo al final del culto, mis hermanos, y voy con lo que son unas pinzas gigantescas y las meto dentro de la ofrenda y ¡sha! ¡Pum! Saco. Y lo que cojan esas pinzas, mis hermanos, ¿ya? Eso es para mí. ¿Ya? Y aparte de eso, después, cuando José Carlos está contando la ofrenda, voy a él y le digo a José Carlos, oye José Carlos, ¿sabes qué? Dame primero todos los billetes de 50 que encuentres en la ofrenda. ¿Ya? Aparte que José Carlos dirá, está perdido la chaveta. ¿Ya? Aparte de esto, ¿qué pensarían mis hermanos? Quizá alguien me diría, pero si tú ya tienes la parte asignada de lo tuyo, pero si yo obrase así una y otra vez, mis hermanos, ¿qué es lo que pensarían? Esa situación es terrible, esa situación es horrenda. Se está quitando esas ofrendas que le pertenecen y le honran a Dios y las está quitando ese honor debido a Dios. Pues eso, mis hermanos, es precisamente lo que sucedía ahí. El pecado principal de esos dos chicos es que le quitaron, menospreciaron el honor debido únicamente a Dios, menospreciando esas ofrendas que se entregaban a Él. No les importó para nada el honor a Dios, les importó su interés, su situación, su propio honor. Y ese fue el pecado terrible de ellos. Fíjense el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová. Y literalmente ahí el texto hebreo lo enfatiza. Era muy, tremendamente grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban. ¿Se dan cuenta? Menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y el menosprecio, mis hermanos, fue el menosprecio de ese honor debido a Dios con esas ofrendas. Y ese fue el pecado que dio inicio al juicio de Dios sobre ellos y sobre su casa, mis hermanos. ¿Y saben qué? Eso seguirá siendo así incluso ahora en el nuevo pacto, mis hermanos. Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo celoso, mis hermanos, de su propio honor y de su propia gloria y de su propia casa. Cuando Cristo entró en el templo y vio, mis hermanos, el mercadillo que se había montado ahí, puso las mesas patas para arriba y los discípulos se acordaron y ¿qué dijeron? El celo de tu casa me consume. Y mis hermanos, hay algo que se ha cambiado. Lo que ha cambiado es la casa de Dios. Ya no es una tienda de reunión. Ya no es un templo de piedras físicas. Ahora la casa de Dios, mis hermanos, lo vemos en Pedro, lo vemos en Hebreo. La casa de Dios es ese templo de piedras vivas, redimidas por la sangre de Cristo, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es un sitio donde no debe menospreciarse el honor debido a Dios, sino honrarse a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y saben qué? Este pecado de Phineas and Ferb, mis hermanos, Phineas and Ferb, ¿les suena, no? Es porque alguien una vez me dijo, ha dicho Phineas, es que en el original no es Phineas, es Phineas. ¿Ya? Y hay unos dibujos que son Phineas and Ferb. Ahora ya los jóvenes ya se han despertado, ya están aquí. ¿Ya? El pecado, mis hermanos, de estos dos, de Ofni y Phineas, ¿ya? Es precisamente, mis hermanos, algo que debe hacernos reflexionar en nuestras vidas, tanto a nivel individual como a nivel congregacional. Uno debe preguntarse, ¿dónde está en mi vida ese honor debido únicamente a mi Dios? Y fíjense que, mis hermanos, a nivel congregacional, debemos preguntarnos a veces si hay despreocupación en el ministerio, quizás realidad más profunda de algo despreocupado por el honor a Dios.
Cuando uno, mis hermanos, camina interesado de su propio honor, camina muchas veces en el mismo camino de Ofni en Fineas. Cuando uno camina, mis hermanos, pensando que puede hacer lo que quiera en aquello que le ha sido dado por gracia, camina, mis hermanos, en el mismo camino de Fineas y Ofni. ¿Y saben qué el problema de esto? Es que esta era la costumbre. Fíjense lo que dice en el versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes. Año tras año, año tras año. ¿Y saben qué? Esa fue la razón por la cual Dios decidió juzgar primero por su casa y acabar con ellos. Fíjense que esto nos lleva al segundo punto, que es la razón. La razón que nos muestra, mis hermanos, por qué empieza el juicio por la casa de Dios. Y cuando nos preguntamos cuál es la razón, la respuesta es que la razón fue una dilación pecaminosa para sacar la impiedad y poner la devoción. Si ahora están mirando así, dice, ¿qué ha escrito ahí al pastor? Esa fue la razón. Una dilación pecaminosa para sacar esa impiedad y poner devoción. Fíjense, cuando hablo de la dilación, me refiero a todo lo contrario, a ese refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pues aquí la dilación es, no hagas hoy lo que puedas hacer mañana, o pasado mañana, o el año que viene. Aquí, mis hermanos, lo que nos vamos a encontrar es que en la segunda gran sección de este texto, mis hermanos, Elí, que era el que tenía la responsabilidad aquí, Elí tardó, hasta el punto que nunca lo hizo, pero tardó en sacar esa impiedad y ese pecado de sus hijos, tardó en sacarlo y poner lo que era la devoción que se veía en Samuel y en su ministerio. Tardó tanto que ni siquiera lo hizo. Vamos a ver que tuvo que hacerlo Dios mismo. Pero fíjense en esta sección que empieza sobre todo a partir del 18 en adelante. Es una sección, mis hermanos, que no vamos a tocar muchos detalles aquí, pero sí que es una sección que debemos entender cómo está puesta por el autor. Es una sección que está narrada a manera de contraste. Se contrasta continuamente lo que es a Samuel y su familia con Elí y su familia. Hay un contraste continuo. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al versículos 17 y 18. En el 17 se nos dice que el pecado de los hijos de Elí era muy grande delante de Jehová porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora fíjense el contraste con el 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, ¿se dan cuenta el contraste? Vestido de un efod lino fino, mis hermanos. Ese vestido era algo que solamente, mis hermanos, se daba a los levitas para que pudiesen servir. Y era un vestido de privilegio, mis hermanos, algo que nos recuerda un poquito a José y más tarde a David. ¿Se dan cuenta el contraste? Unos menospreciaban, el otro ministraba de privilegio delante de Jehová. Fíjense otro contraste entre la madre y entre Elí. ¿Qué es lo que hacía la madre? Fíjense, cada año en el versículo 19 le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, mis hermanos, cuando subían con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Fíjense que esto era Ana. Ana, mis hermanos, cada año trabajando esos días para hacer lo que era la túnica para su hijo. Y preguntándole a mis hermanos al Cana cuánto habría crecido Samuel para saber si tenía que hacer la túnica más larga o más corta, que no fuese Papitu Badakurt y ahí mostrando los pies, mis hermanos. ¿Ya? Y cada año pensando, bueno, ¿cómo tenía? ¿Cuánto habrá crecido? ¿Cuánto me dirá? Fíjense el amor de una madre aquí, mis hermanos. El amor de una madre, el orgullo de una madre para ver cómo su hijo estaba ministrando y sirviendo a su Dios en la casa de su Dios. Fíjense cómo contrasta con lo que era, mis hermanos, Elí. Un padre entristecido por la maldad de sus hijos. Fíjense el versículo 23. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Fíjense la tristeza aquí de Elí con sus hijos. Fíjense, mis hermanos, otro contraste. Fíjense cómo se bendice la familia de Ana y en cierta manera se maldice la familia de Elí. Fíjense que con la familia de Ana en el versículo 21, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová.
Fíjense que esto viene a raíz de la bendición básicamente de Elí sobre esa familia. Y empieza a ser una familia, mis hermanos, que se incrementa. Y de que una mujer que no tenía hijos ahora tiene ¿qué? 3 hijos, 2 hijas más Samuel. Ya son 6, mis hermanos. Pero cuando vamos a la familia de Elí, ¿qué es lo que nos encontramos? En lugar de crecer, la familia, mis hermanos, decrece. Y fíjense en los versículos 23 al 25. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. Y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pues ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Una familia que crecía, una familia que estaba destinada, mis hermanos, al fin. Y fíjense otra gran diferencia, mis hermanos. Samuel crecía. Y crecía delante de Jehová y crecía delante de los hombres. Fíjense el versículo 18. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mientras que los hijos de Elí, mis hermanos, ¿qué fama tenían delante de los hombres? Bueno, todo el mundo sabía lo que ahí hacían. Y mientras unos crecían en mala fama, el otro crecía delante de Jehová y delante de los hombres, mis hermanos. ¿Se dan cuenta el contraste entre unos y otros? Entre Samuel y los hijos de Elí, entre su familia y la otra familia. La cuestión es, ¿por qué está este contraste aquí, mis hermanos? ¿Por qué este contraste está puesto aquí? Está puesto por varias razones, mis hermanos, pero una de ellas es para mostrarnos, mis hermanos, mostrarnos de que Samuel y su familia son el patrón de devoción y de consagración que requería el servicio en la casa de Dios, mis hermanos. La casa de Dios lo que requería no era un servicio como el de Elí y como el de sus hijos. Requería un servicio, mis hermanos, de un hijo fiel, de una familia consagrada a Dios, de una familia que amaba a Dios, que amaba a su hijo, que estaba orgullosa de ese servicio. Ese era el tipo de devoción que la casa de Dios requería, mis hermanos. Y algo que nos muestra, mis hermanos, nos ayuda a ver cuán importante, mis hermanos, cuán importante es la consagración de nuestros jóvenes a su Dios en el servicio de la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Cuán importante, mis hermanos, son lo que son padres y madres consagradas a Dios, que están orgullosas de ver cómo sus hijos crecen en servicio y consagración a Dios. Pero ¿saben? Ese contraste aquí no está para esta aplicación primeramente, aunque la aplicación está. Ese contraste está, mis hermanos, para entender que ese modelo de devoción era el que tenía que regir en la casa de Dios y eso es lo que Elí nunca puso. Eso es lo que Elí tardó, dilató en sacar la impiedad de sus hijos y poner ese modelo de devoción en la casa de Dios. Eso es lo que no hizo Elí. Fíjense, ¿quieren verlo, mis hermanos? Fíjense ahora a partir del versículo 22. Pero Elí era ya muy viejo, se nos dice. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Otra más, mis hermanos. Metían lo que era la gran tenedor dentro de la olla. Se sacaban la carne para hacer sus asaditos y ahora encima, mis hermanos, lo que hacían eran tener relaciones sexuales con aquellas mujeres que velaban la puerta del tabernáculo. Y ante esto, fíjense cómo Elí responde. Y les dijo, responde de manera enfática, es enfático aquí Elí. Dice, les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo, ahí hay un énfasis, yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo, eso es enfático, nuevamente aquí, oigo. Fíjense, Elí, mis hermanos, no tenía los oídos y los ojos cerrados a todo esto. Yo oigo de todo lo que se dice. Yo oigo de todo lo que estáis haciendo. Y la pregunta es, ¿qué hizo Elí en esa situación, mis hermanos? ¿Saben lo que hizo Elí? No hizo nada. No hizo nada. Durante años, mis hermanos. Porque fíjense que se nos menciona en el 22, pero Elí era muy viejo.
Y esto está aquí no para que uno tenga compasión o empatía de Elí. Y diga, bueno, es que Elí, claro, ya siendo el hombre tan mayor, pues ¿qué iba a hacer con esos dos? No podía hacer nada. Esta mención de era muy viejo no está aquí para esto, mis hermanos. Está aquí para que nos demos cuenta de que por años, mis hermanos, por años eso había sido una costumbre en Israel, en Silo, en la casa de Dios. Era costumbre, se nos ha dicho, por años, y Elí llegó a lo que era ya ser viejo y no hizo nada, mis hermanos. No disciplinó a sus hijos. No les dijo, bueno, hasta aquí habéis llegado. La casa de Dios no permite lo que es esa impiedad, no permite ese pecado. Habéis llegado hasta aquí, os saco fuera de vuestro ministerio. No llegó a este punto, mis hermanos. Y si el pecado de los hijos de Elí muestra cómo empieza el juicio por la casa de Dios, la dilación, es decir, que Elí no tomase medidas prontamente y cuando debía tomarse para secar esa impiedad y poner la devoción de Samuel, mis hermanos, nos muestra precisamente esto, nos muestra el por qué ese juicio empieza por la casa de Dios. Porque hubo años de gracia en las que Elí hubiese tenido que actuar y no actuó. Hasta el momento, mis hermanos, que va a ser Dios quien tome medidas en el asunto. Fíjense, mis hermanos, qué es lo que nos encontramos aquí si tenemos que sacar algunas aplicaciones. Fíjense lo importante, mis hermanos. Ciertamente aquí Elí nos da un ejemplo a aquellos que somos padres. Aquellos que somos madres. Bueno, yo no soy madre, mi esposa es madre, ¿ya? Pero padres y madres, mis hermanos. Lo importante que es el hecho, mis hermanos, de disciplinar a nuestros hijos cuando se apartan de los caminos del Señor. Sé que la disciplina hoy en día es algo que no está de moda, mis hermanos. Pero qué importante es cuando hay momentos cuando los hijos caminan fuera de los caminos del Señor, parar situaciones y volverlos, mis hermanos, a lo que es esa devoción y consagración a Dios. Una devoción que todo padre tiene que entender que no es privada y personal. Aquí servían en la casa de Dios. Y cualquier padre que no entienda lo importante de lo que es el servicio de sus hijos en la casa de Dios, está dejando algo cojo en el crecimiento de sus hijos. Fíjense que aquí se nos muestra, mis hermanos, lo importante, que son familias consagradas dentro de la iglesia, lo peligroso que son aquellas que no lo están. Pero ¿saben lo que nos muestra esto, mis hermanos? Está hablando de la casa de Dios. Y esto nos muestra que dentro de la iglesia, mis hermanos, no puede haber dilación. No puede haber dilación en sacar aquello que menosprecia el honor a Dios. No puede haber dilación en sacar aquello que es claramente una impiedad delante de Dios y en poner la devoción debida en la casa de Dios, mis hermanos. En lo que es la lucha entre impiedad y devoción, la piedad, mis hermanos, tiene que ganar por KO rápido a lo que es la impiedad en ese sentido. Y fíjense que esto va a implicar muchas veces tomar decisiones duras para cortar cosas de raíz. Y eso le va a tocar muchas veces al liderazgo. Y muchas veces va a implicar de tomar decisiones que pueden ser duras. Quizá en ministerios y en cosas, mis hermanos, que se puede ver cómo las cosas están funcionando, pero hay un clamor como había en el pueblo, las cosas no van bien, las cosas no pueden seguir así. A veces hace bien en escuchar lo que es el clamor del pueblo. Y se tienen que tomar a veces esas decisiones duras, porque mis hermanos, fíjense de que Ofni y Fineas tenían todo lo que era, seguían, servían, tenían sus actividades, pero es que el ministerio de la casa de Dios no solamente son actividades, mis hermanos. Es carácter, algo que no tenían también Ofni y Fineas. Y puede ser que externamente esté muy bien, pero internamente, mis hermanos, está corrupto. Y eso debe cortarse. ¿Saben por qué? Porque es la casa de Dios. Su pueblo es la casa de Dios, no es la nuestra. Y si no se toman medidas en ello,
Dios puede tomar medidas. Dios puede limpiar su casa. Y fíjense cómo esto está claro cuando llegamos al versículo 25. Es un versículo crucial aquí, mis hermanos. Fíjense lo que le dice aquí Elí a sus hijos. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no lo oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Elí a sus hijos? Está diciendo, si un hombre peca contra otro, Dios ha establecido la manera de lidiar con esa situación. Ha establecido jueces que lidiarán con ello. Pero si uno pecare contra Jehová, ¿quién rogará? ¿Quién mediará entre él y Dios? Y ya estáis seguros, mis hermanos, dónde va su mente aquí, pero esperen un momento. Porque lo que está diciendo aquí Elí a sus hijos es que vuestro pecado ha sido contra Dios. ¿Y cómo habían pecado contra Dios? Eso es muy importante. Se nos ha dicho, habían en el versículo 17, menospreciado las ofrendas de Jehová, menospreciados los sacrificios de paz, menospreciados los sacrificios que se daban y se ofrecían para perdón de pecados, mis hermanos. Habían menospreciado esas ofrendas que Dios mismo había establecido como medio para que el pecado fuese perdonado, fuese expiado. Habiendo menospreciado esas ofrendas a Jehová y pecado contra Dios, entonces, ¿qué mediación les quedaba? ¿Saben qué mediación les quedaba? Ninguna. Porque habían menospreciado el único medio de expiación y de perdón que Dios había establecido por ley. Y por lo tanto, mis hermanos, no les quedaba ruego delante de Dios. Y no oyeron a su padre. Y aquí está lo duro. Lo duro no es que no oyeron a su padre. Lo duro es la razón por la cual no escuchan. Fíjense. Porque ellos no oyeron la voz de su padre, versículo 25, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Eso es duro, ¿eh? Y hay algunos que han intentado hacer esta última parte light, como si fuese resultado. Dios resolvió esto a raíz de lo que habían hecho. Pero aquí es causa. No escucharon porque Dios había ya tomado una decisión. Eso es un acto de juicio de Dios. Eso es un acto de juicio de Dios. Por tantos años habéis tenido la oportunidad. Por tantos años habéis tenido que volveros a mí. Por tantos años habéis menospreciado mi honor y mi gloria. Por tantos años lo habéis hecho, que ahora la gracia se acabó. Y ese es el juicio de Dios. Es similar a lo que Dios dijo a Faraón en el Éxodo. Se nos va diciendo, Faraón endureció su corazón, endureció su corazón, endureció su corazón. Pero esas menciones en Éxodo están encerradas dentro de dos menciones que se nos dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Es las mismas palabras de Jesús en Juan 9:39, cuando dice, para juicio he venido yo al mundo, a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que no ven, sean, y los que ven, sean cegados. Un acto de juicio, mis hermanos, contra aquellos que hubiesen tenido que ver. Dios dijo, hasta aquí hemos llegado. Y uno se pregunta, ¿cómo Dios puede actuar así? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Mis hermanos, esos dos niños no escucharon la canción de Ana. Porque Ana ya oró, ya cantó diciendo, ¿no habéis oído que Jehová mata y él da vida, que él hace descender al Seol y él hace subir, que él empobrece y él enriquece? ¿No habéis oído que él tiene plena y absoluta autoridad en su casa y en obras de salvación? ¿No habéis oído que él exalta al humilde y cuidado con aquellos que son impíos? ¿No habéis oído esto, ovni en fines? Que Dios es plenamente soberano en todos los asuntos. Fíjense cómo la canción de Ana nos lleva a esto, mis hermanos. Y lo triste aquí es que no escucharon a Elí, porque Dios había determinado su sentencia. Pero ¿sabes qué? Ellos no escucharon. Pero tú sí que estás en posición de poder escuchar.
Porque ese ¿quién rogará por aquel que peque delante de Jehová? Mis hermanos, esto se cumple, ¿saben dónde? Se cumple ahora sí en Cristo Jesús. Se cumple en aquel que es la ofrenda de paz dada por Dios mismo. Se cumple en aquel que su vida fue entregada en la cruz, su sangre fue derramada, para que por medio de arrepentimiento y la fe en Él tengamos entonces paz para con Dios. Fue resucitado para vida eterna y media roga continuamente delante del Padre para cuando caemos y nos acercamos y decimos, perdóname Señor, ahí está Cristo el mediador mediando por nosotros. Él es el único medio el cual media delante del Padre. Pero si eso se rechaza como Ofni y Fineas, ¿quién ruega entonces delante de Dios? Y esto nos muestra algo importante, cuidado. Cuidado jóvenes, cuidado hijos e hijas, que por tiempo habéis escuchado de este glorioso evangelio de Cristo Jesús. Cuidado si vuestra vida es un rechazo a lo que es este evangelio. Cuidado liderazgo de iglesia, si en vuestra vida y en vuestro ministerio se muestran evidencias de un rechazo y menosprecio de este evangelio. Cuidado, iglesia. Si esto se muestra, cuidado tú que escuchas. Si por años has escuchado, ya hay ese rechazo del evangelio. Cuidado. Porque estas palabras te permiten tomar medida. Toma medida, cambia tu camino y acude a Cristo Jesús. Porque si no hay una sentencia final. Y eso llegamos al tercer punto, mis hermanos. Y ese tercer punto tiene 3, pero son cortos. ¿Qué es la explicación, mis hermanos? La explicación que nos aclara o que nos muestra la sentencia final del juicio que empieza por la casa de Dios. ¿Y cómo es dada esa explicación? ¿Saben cómo es dada? Por la palabra profética, mis hermanos. Ahora viene un profeta desconocido y va a traer la palabra a Elí. Y esta palabra va a explicar 3 cosas. Primero va a explicar el privilegio de la gracia que no puede, que no debe abusarse. Fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 27 en adelante. Viene aquí, mis hermanos, un profeta anónimo, que no sabemos quién es. Y fíjense lo que le dice a Elí. Le dice que sirve ahí por pura gracia. Al menos hasta ahora. Fíjense el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y que quemase incienso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le está diciendo aquí este profeta? Dice, oye, si estás donde estás, Elí, es porque yo cogí a tus padres, a los antepasados, para que ahora estés en este ministerio. No fue por sus habilidades, fue por mi pura gracia. Y mis hermanos, a veces el ser humano tiene aquí los cables a veces se cruzan. Porque tenemos, mis hermanos, la tendencia que cuando algo es por gracia, a que cuando algo se nos da sin merecerlo, solemos abusar de ello. ¿Y saben dónde se ve esto muchísimo, mis hermanos? Cuando uno va al supermercado y hay alguien ahí con muestras de comida gratis. Se ve mucho ahí, mis hermanos. Yo me incluyo entre ellos. ¿Ya? Porque uno pasa por ahí y dice, ostras, muestras gratis, comida gratis. ¿Ya? Pasa por ahí, venga. Y después ves que la misma persona vuelve a pasar por ahí. Y vuelve a pasar por ahí y va con otro. Y quizá va con otro al lado y le dice, oye, coge todo lo que puedas, que es gratis. Que es gratis. O en los hoteles, mis hermanos. ¿Quién nos se lleva los champús? ¿Cuántos champús nos llevamos, mis hermanos? Fíjense que parece que está, bueno, aunque estos los hemos pagado, aunque parece que esté gratis, mis hermanos, sí, como si se abusase, coge todo lo que puedas, mis hermanos. ¿Saben? Desde el punto espiritual a veces es lo mismo. Pablo ya lo dijo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No es eso. Fíjense que aquí le está diciendo, bueno, si sirves es por la pura gracia, porque yo llamé a tu familia, porque yo la puse en el sacerdocio, es por pura gracia y esa gracia no puede abusarse. Si yo estoy en el ministerio, mis hermanos, no es porque alguien me dé o me quite el título de pastor, me llame o me deje de llamar pastor, sino porque encontré misericordia delante de aquel que me llamó por pura gracia para servirle. Si servimos en la casa de Dios es por pura gracia. Las habilidades son importantes, pero es porque Dios llama por pura gracia a servir en su casa y esa gracia no puede menospreciarse. Y eso es lo que hizo Elí. Porque esa palabra nos explica esa gracia que no puede menospreciarse, pero nos explica también que el honor a Dios
es antes que el honor a los hombres, mis hermanos. Fíjense aquí el error de Elí. En el versículo 29, y con esto, mis hermanos, voy a acelerar un poquito. Fíjense, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Eso se lo dice Dios a Elí. Fíjense lo que le dice, ¿eh? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué habéis? Tú estás incluido aquí, Elí. Elí participó de eso también. Y participó de eso de dos maneras. Una de manera indirecta, es decir, no sacando a sus hijos cuando tocaba sacarlos, por duro que fuese eso. Y no permitir más ese estado y poner la devoción de Samuel. De manera indirecta, pero también de manera directa. Fíjense lo que le dice Dios. Esto me gusta. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Engordándoos. Es decir, Elí, mis hermanos, comía también de ese tenedor. Comía de esos asaditos de sus hijos. Y se engordó. Era un hombre de peso. Fíjense en el capítulo 4. Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Pesado es de peso. Elí, mis hermanos, también participaba de esto. ¿Y saben lo que vemos aquí, mis hermanos? Vemos una cosa. Que Elí no tomó medidas por dos razones importantes. Una, porque ya le iba bien que sus hijos estuviesen ahí haciendo esto. Porque él también participaba, comía y se engordaba. Y no lo sacó, ¿saben por qué? Porque honró más a sus hijos, quizá temió más a sus hijos que no a su Dios. Y esto debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Porque a veces, ¿saben? A veces no se toman medidas cuando deben tomarse por esta misma causa. Porque a veces hay situaciones que ya nos van bien. Y porque ya nos van bien, mejor no tocarlas. Déjenme que les ponga un ejemplo. Imagínense, mis hermanos, una familia. Que hay algo que se sabe que está mal dentro de esa familia. Y que en esa familia se está, en cierta manera, habiendo algo que está mal y que está haciendo efecto aspersor. Está regando a todos, mis hermanos. Y no se toman medidas porque ya va bien, o ya me va bien que eso está así, no se me pone problemas. Imagínense esto en el ámbito de la familia espiritual, mis hermanos, que es la iglesia. Hay situaciones que quizá ya van bien, pero no están bien. Y a veces no se toman decisiones porque uno, ¿saben qué? Teme. Teme lo que se pueda decir de él, temen lo que se pueda pensar de él, lo que puedan pensar de nosotros, sin darnos cuenta, mis hermanos, de que el honor aquel que debemos dar primero es el honor a Dios y no el honor a los hombres. Que no importa lo que digan de nosotros, lo que importa es el honor de nuestro Dios. Y eso es lo que el profeta le explica. Y lo último, fíjense, explica que Dios es quien mantiene la esperanza en su casa. Fíjense, no vamos a leerlo, pero si leen del versículo 30 en adelante hasta el 36, hay un énfasis ahí. Dios le dice, ha acabado con tu casa. Van a morir tus hijos, tú lo vas a ver, pero hay una esperanza. Fíjense en el versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Mis hermanos, Dios no va a
que crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres, mis hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo, que es, mis hermanos, la esperanza que tenemos. Nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote que Dios no va a sacar jamás de su casa, que obró perdón de nuestros pecados y media por nosotros. Y esto es una gran esperanza para la iglesia de Cristo Jesús. Porque ¿saben qué? Habrá momentos, mis hermanos, de sacar cosas. Habrá momentos, mis hermanos, de que cosas no estarán bien y se tendrán que tomar decisiones difíciles. Habrá momentos que quizá veremos ministerios que están muy bien por fuera, pero por dentro hay un clamor. Esto no puede seguir así, se deberán tomar medidas. Y uno se pregunta, ¿qué pasará? ¿Quién se quedará? ¿Quién se irá? Señor, ¿qué vas a hacer? Y ahí está el sacerdote que Dios puso sobre su casa y que no va a dejar que su casa y su iglesia caigan, mis hermanos. Por lo tanto, ¿saben qué? Que nuestra vida y nuestro ministerio en esta congregación sea de honor y gloria a nuestro Dios. Que seamos responsables de dar gloria y honor a nuestro Dios. Y confiemos que nuestro Dios sustenta su casa, nuestra iglesia.